Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un momento realmente clave en la historia del cristianismo. Hablamos del Concilio de Calcedonia, en el año 451. Fue el cuarto gran concilio ecuménico, un punto de inflexión donde la Iglesia, intentó aclarar uno de los mayores misterios de su fe. Efectivamente. Porque la pregunta central, y no era pequeña, era ¿quién es Jesucristo? Pero ¿quién es exactamente? ¿Cómo encaja eso de que es divino y a la vez humano? Esto no era nuevo, claro. Llevaba muchísimo tiempo generando debates. Debates muy, muy intensos. Sí, y divisiones también. Justo. Para analizar este momento tan crucial, nos vamos a apoyar en un documento que resume un poco los puntos clave de Calcedonia, las discusiones, lo que se decidió. Nuestro objetivo, pues, es entender esas decisiones y por qué han sido tan fundamentales para definir la fe cristiana sobre Cristo hasta hoy. Exacto. Y para entender bien Calcedonia hay que hacerse una idea del ambiente. Estamos a mitad del siglo V, el Imperio Romano, estaba en una etapa complicada y la Iglesia, pues, vivía tensiones parecidas. El concilio, como decías, lo convocan el emperador Marciano y su mujer, la emperatriz Pulqueria. Así. En Calcedonia, que estaba ahí al lado de Constantinopla, el centro de poder en Oriente. Y acuden, fíjate, más de 500 obispos, una barbaridad para la época, aunque la gran mayoría eran orientales. Más de 500 obispos. Eso ya te da una idea de la magnitud, ¿no? De la urgencia del tema. No era una reunión cualquiera. Para nada. Y como bien decías, no surgió de la nada. Era como la culminación o un intento de poner orden, después de décadas de polémicas sobre Cristo y algunas bastante agrias. El documento que estamos viendo pues identifica dos corrientes principales que chocaban mucho y generaban bastante confusión. ¿Y cuáles eran estas corrientes? Pues por un lado estaba todavía el rescoldo de lo que se llamó nestorianismo. Venía de Nestorio, que fue patriarca de Constantinopla. A ver, simplificando mucho, su postura como que separaba demasiado la divinidad y la humanidad en Cristo. Casi parecía que hablaba de dos personas distintas, unidas, de una forma un poco externa. O sea, como si fueran como un hombre Jesús por un lado y el Logos divino por otro, pero no del todo unidos. Algo así. Como si el Logos habitara en Jesús, pero sin una unión personal, digamos, profunda. Esto ya se había intentado atajar en el Concilio de Éfeso, 20 años antes, en el 431. Entiendo. Una visión que, podríamos decir, dividía a Cristo. Justo. Y en el otro extremo, quizá como reacción un poco pasada de rosca a esto de Nestorio, surgió con mucha fuerza el monofisismo. El gran defensor en ese momento era un monje bastante influyente, Eutiques. Monofisismo. Mono de uno, fisis de naturaleza, ¿no? Exacto. Una sola naturaleza. Los monofisitas decían que en Cristo, después de la encarnación, pues solo había una naturaleza, la divina. La humana, o bien una llegó a ser completa del todo, o fue como una gota de miel que cae en el mar de la divinidad. Se diluía, perdía sus propiedades. Vale. Entonces esta visión, al contrario, lo que hacía era confundir o mezclar las naturalezas, ¿no? Anulando casi la humanidad real de Jesús. Precisamente. Y aquí es donde hay que entender por qué esto no era una simple pelea de teólogos, una discusión bizantina sin más. Las implicaciones eran, enormes. Tocaban el núcleo de la fe, de la salvación. Claro. Si Cristo no era verdaderamente humano, con una naturaleza como la nuestra, ¿cómo iba a poder redimirnos? ¿Podría de verdad compadecerse de nosotros si no compartió nuestras debilidades? Y al revés, si no era verdaderamente Dios, su sacrificio tendría ese poder infinito para perdonar los pecados, para abrirnos a la vida divina. Estaba en juego si el puente entre Dios y nosotros, ese puente que es Cristo, era real, si era sólido. Claro. Afecta directamente a si la salvación cristiana funciona, por así decirlo. Si Dios de verdad se hizo uno de nosotros para salvarnos desde dentro. Y ante este panorama tan polarizado, con Nestorio dividiendo y Eutiques confundiendo, el documento habla de una intervención que fue decisiva. Y eso que vino de lejos. Así es, vino de Roma, del Papa León I, al que llamamos León Magno.
Él no pudo ir al concilio en persona, pero envió una carta doctrinal muy, muy importante. Iba dirigida a Flaviano, que era el patriarca de Constantinopla en ese momento, y estaba pues en plena disputa con Eutiques. Esta carta se conoce como el Tomo a Flaviano. El tomo a Flaviano. Y por lo que veo, esa carta no fue una opinión más en el debate, ¿verdad? No, ¿qué va? Se leyó solemnemente en una de las sesiones del concilio, delante de todos los obispos. Y su contenido, bueno, parece que fue como un soplo de aire fresco, una formulación clara, equilibrada, que daba en el clavo con los errores de las posturas más extremas. El tomo de León afirmaba varias cosas muy claras. ¿Y cuáles eran esos puntos clave del tomo? Pues primero, y esto iba contra cualquier sombra de nestorianismo, afirmaba rotundamente que Jesucristo es una sola y única persona. O sea, no hay dos Cristos, uno divino y otro humano. Hay un solo sujeto, el Hijo Eterno de Dios. Vale, una sola persona. Segundo, y aquí respondía de lleno al monofisismo de Eutiques. Decía que en esa única persona divina existen dos naturalezas. Y ojo, perfectas, completas, íntegras. La divina y la humana. Cristo es, y cito casi, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. Y cada naturaleza conserva lo suyo, sus propiedades. Ni la divinidad aplasta a la humanidad, ni la humanidad limita a la divinidad en su esencia. Una sola persona, dos naturalezas completas. Se ve ya el esfuerzo de equilibrio, ¿eh? Totalmente. Y lo más famoso, lo que luego el concilio adoptó, es cómo describe León la unión de estas dos naturalezas en la única persona. Usa 4 adverbios que se hicieron célebres. Dice que las naturalezas están unidas sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. A ver, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Suena casi a fórmula matemática, ¿no? De precisión teológica. Es que intentaba serlo. Cada palabra tenía un objetivo claro. Sin confusión y sin cambio iban contra los monofisistas, que tendían a mezclar o transformar las naturalezas, como si lo humano se perdiera en lo divino. Claro. Y sin división y sin separación apuntaban al nestorianismo, que separaba tanto las naturalezas que casi sugería dos personas. León Magno lo que ofrece es un marco para afirmar a la vez la unidad de la persona y la dualidad de las naturalezas. Y según el documento que estamos analizando, la recepción de esta carta en Calcedonia fue bastante potente. Sí. Las actas del concilio recogen una aclamación muy famosa de muchos obispos cuando oyeron leer el tomo. La tradición dice que gritaron: «Esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles. Todos creemos así. Anatema a quien no crea así. Pedro ha hablado por boca de León». Pedro ha hablado por boca de León. Esa frase tiene fuerza, ¿eh? Más allá de la emoción del momento, ¿qué implicó esa reacción? Pues varias cosas. Por un lado, que la fórmula de León conectaba con lo que la mayoría sentía que era la fe de siempre, la fe de los padres, ¿no? Y por otro, y esto es muy importante para la historia, reforzó muchísimo la autoridad doctrinal del obispo de Roma, del Papa. Sobre todo en Occidente, claro, pero también en Oriente se le vio como un referente clave en medio de tanta disputa. Se interpretó como una confirmación de que la sede de Pedro, Roma, conservaba la fe apostólica original. Aunque, bueno, hay que matizar, ¿eh? La aceptación no fue unánime ni inmediata en todos lados. Y las tensiones sobre la primacía papal, sobre todo con Constantinopla, pues siguieron ahí. Entendido. Entonces, con el tomo de León como, digamos, la guía principal, el concilio ya se puso a redactar su propia definición dogmática, la oficial. ¿Cómo quedó al final? Pues la definición de Calcedonia es una pieza angular de la teología cristiana. El documento la resume bien. Siguiendo la línea de León, proclama que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Insiste en su perfección en las dos naturalezas, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Y aquí viene lo crucial, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y este verdadero hombre no es una ilusión, ¿eh? Tiene alma racional y cuerpo, como nosotros. O sea que reafirma la humanidad completa. No solo el cuerpo, sino también, digamos, la parte psicológica, espiritual. Exacto. Y luego aclara su origen. Engendrado del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, eso recuerda a Nicea, y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen, Madre de Dios, Theotokos, según la humanidad. Esto último remite a Éfeso y confirma lo de la maternidad divina de María.
Theotokos, Madre de Dios, ese título ya había sido problemático con Nestorio, ¿no? Muy problemático, sí. Nestorio prefería llamarla Cristotokos, Madre de Cristo, hombre. Le daba miedo que decir Madre de Dios sonara a que la divinidad tuvo un principio o que María era madre de la naturaleza divina. Pero Éfeso, y ahora Calcedonia, insisten en Theotokos justo para subrayar la unidad de persona en Cristo. María dio a luz a una única persona, y esa persona es Dios. Entendido. ¿Y cómo cierra la definición el tema de la unión de las naturalezas? Pues aquí recoge casi palabra por palabra la fórmula de León. Se reconoce a este único Cristo en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y añade una aclaración importante. Dice que la diferencia de las naturalezas no es suprimida por la unión, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se conservan. Ah, vale. O sea que la unión no destruye ni mezcla lo que es propio de Dios y lo que es propio del hombre. Y todo esto se da en una sola persona y una sola hipóstasis. Ahí está esa palabra otra vez, hipóstasis. Suena un poco técnica. ¿Podríamos aclararla un poco? Sí, es verdad, es un término filosófico griego clave aquí. A ver, hipóstasis se refiere a la realidad individual que subsiste por sí misma, al sujeto último al que se refieren las acciones y propiedades. En este contexto quiere decir que aunque en Cristo hay dos naturalezas, divina y humana, con sus características distintas, no hay dos yoes, no hay dos sujetos. Vale. Hay un único sujeto, una única realidad personal que existe, la hipóstasis del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que asume y vive en esas dos naturalezas. Simplificando mucho, podríamos decir que hipóstasis responde a la pregunta ¿quién es una persona?, mientras que las naturalezas responden a la pregunta ¿qué es Dios y hombre? Vale, creo que así se entiende mejor. Una persona única que existe y actúa en dos naturalezas completas. Y esta fórmula, dice el documento, se convirtió en la columna vertebral de la cristología para católicos y ortodoxos que aceptaron el concilio. Así es. Se considera la forma equilibrada y fiel a la Biblia y la tradición, que evitaba esos extremos que, de alguna manera, mutilaban el misterio de Cristo. Y para que no quedaran dudas, el concilio no solo dijo lo que era correcto, sino que también señaló claramente lo que no lo era. ¿Te refieres a la condena de las otras doctrinas? Exacto. El concilio condenó formalmente las ideas de Eutiques y, por tanto, el monofisismo. Y aunque Nestorio ya estaba condenado desde Éfeso, la definición de Calcedonia vuelve a rechazar su postura implícitamente al insistir tanto en la única persona y en el título de Theotokos. Pero Calcedonia no solo se enfrentó a los problemas de su tiempo, o miró hacia adelante, también miró hacia atrás, ¿verdad? Quiso mostrar que había una continuidad. Muy importante eso, sí. El concilio ratificó, lo dijo explícitamente, las decisiones de los concilios ecuménicos anteriores, que se consideraban clave. Nicea, 325, que había proclamado la plena divinidad de Cristo, consustancial al Padre contra el arrianismo. Y Éfeso, 431, que defendió la unidad de persona en Cristo y lo de Theotokos contra el nestorianismo. Claro. Al hacer esto, Calcedonia se presentaba no como inventora de doctrinas nuevas, sino como guardiana y clarificadora de la fe que venía de los apóstoles. Quería mostrar coherencia, una línea continua. Entonces, si intentamos ver un poco más allá de la fórmula teológica en sí, ¿cuáles fueron las consecuencias reales, las implicaciones más profundas de Calcedonia? ¿Por qué debería importarnos hoy? Pues las implicaciones son enormes y llegan hasta nosotros. Desde el punto de vista teológico, la definición de Calcedonia aseguró, para la corriente principal del cristianismo, que el Cristo de la fe, ese al que se reza, en el que se cree, es el mismo Jesús de la historia, el que nació, vivió y murió en Palestina. No es un fantasma divino, ni tampoco un simple hombre ejemplar al que Dios adoptó. Esa conexión es vital. Vital. Al afirmar que es verdadero Dios, se asegura que tiene poder para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para darnos vida divina. Su divinidad es la garantía del valor infinito de lo que hizo. Y al afirmar que es verdadero hombre, con nuestra misma naturaleza, menos en el pecado, claro, se asegura que nuestra humanidad ha sido asumida por Él, redimida, glorificada en Él. Claro. Puede ser nuestro mediador perfecto porque está en las dos orillas, la divina
y la humana. Puede entendernos porque vivió nuestras limitaciones. Esta unión es, la base de la esperanza cristiana en la salvación. Una conexión fundamental entre quién es Cristo y la posibilidad misma de ser salvados. Y en el plano más, digamos, práctico, el eclesial. Bueno, en el plano eclesial, aunque también fue causa de divisiones, algunas iglesias orientales no aceptaron Calcedonia y de ahí vienen las llamadas iglesias monofisitas o miafisitas. Para las iglesias que sí lo aceptaron, la católica y la ortodoxa bizantina, Calcedonia tuvo un efecto de consolidación. Reforzó la estructura de los obispos, la idea de los concilios ecuménicos como autoridad doctrinal y, como decíamos antes, el papel protagonista del Tomo de León consolidó, sobre todo en Occidente, la imagen del papado como un centro de unidad doctrinal, un garante de la ortodoxia, apelando a la sucesión desde Pedro. Aunque las tensiones entre Roma y Constantinopla siguieron, y vaya si siguieron, Calcedonia fue un hito en cómo se veía la autoridad papal en temas de fe. El documento también habla de una dimensión apologética de Calcedonia, como unas lecciones o perspectivas que podemos sacar de todo esto. ¿Podrías comentarlas? Sí, el texto sugiere algunas ideas que se derivan de cómo la Iglesia de Calcedonia se veía a sí misma y su tarea. Primero, esta idea de que la fe no es simplemente el resultado de un acuerdo humano o una opinión mayoritaria que puede cambiar, sino una verdad revelada por Dios, un depósito que la Iglesia tiene que custodiar y transmitir fielmente, aunque sea difícil o no esté de moda. Una visión de la fe como algo recibido, no tanto construido. Eso es. En segundo lugar, y desde esa perspectiva, subraya que la doctrina correcta, la ortodoxia, no debería decidirse por conveniencias políticas, ni por presiones de poder, ni para intentar contentar a todos. Debería nacer de la fidelidad a Cristo, tal como lo muestran las Escrituras y la tradición apostólica. Claro que la historia demuestra que la política siempre influyó, pero el ideal que Calcedonia quería reflejar era ese: la fe por encima de la política. ¿Y el tercer punto que menciona el documento sobre esta dimensión? Tiene que ver con lo que hablábamos del Papa. Señala que la comunión doctrinal con Roma, vista como la sede de Pedro, junto con el conjunto de los obispos como sucesores de los apóstoles, se presentó en Calcedonia, sobre todo desde la óptica occidental, como una garantía de seguir en la fe original. Es una visión eclesiológica clara, que pone el acento en la estructura jerárquica y la sucesión apostólica como salvaguardas de la verdad. Para ir recogiendo ideas y no perdernos con tanto ismo, el documento da una clave muy gráfica, casi un eslogan, para recordar las posturas que estaban enfrentadas. Sí, es una forma útil, la verdad. El nestorianismo, en su versión más extrema, divide a Cristo. Casi hace de él dos sujetos. El monofisismo de Eutiques, en su extremo, confunde a Cristo, porque mezcla o absorbe la humanidad en la divinidad. Y frente a ellos, la fe de Calcedonia lo que intenta es confesar a Cristo en su totalidad. Una sola persona, sí, pero verdadero Dios y verdadero hombre, sin división ni confusión. Divide, confunde, confiesa. Buena regla para recordarlo, ¿sí? Ayuda bastante a fijar las ideas, sí. Así que, resumiendo, la gran conclusión de este análisis, basado en el documento El Concilio de Calcedonia, con esa influencia tan marcada del tomo del Papa León Magno, fijó la definición dogmática que se volvió normativa para casi todo el cristianismo. Definió a Jesucristo como una única persona divina que existe en dos naturalezas completas y perfectas, la divina y la humana. Estas naturalezas están unidas para siempre en esa única persona, pero sin mezclarse, sin cambiarse, sin dividirse y sin perder cada una sus propiedades. Y al hacer esto, pues rechazó las visiones que consideraba heréticas porque o dividían la persona o confundían las naturalezas. Y el impacto de esa definición, ha sido gigantesco. Ha marcado la cristología católica y ortodoxa durante más de 15 siglos. Esa imagen de los obispos gritando, «Pedro ha hablado por boca de león», más allá de si fue literal o no, captura muy bien la sensación de estar en un momento decisivo. Un esfuerzo enorme por poner palabras al corazón del misterio cristiano y por mantener la unidad de la fe en medio de tanta diferencia y polémica. Exacto. Calcedonia representa ese intento de encontrar un camino medio, una vía regia que fuera fiel a la paradoja de la encarnación, que el Dios infinito asumió nuestra finitud humana, pero sin dejar de ser Dios y sin anular nuestra humanidad. Buscaba proteger los dos polos porque consideraban que ambos eran esenciales para que la salvación fuera real.
Y esto quizá nos puede dejar pensando en algo más allá de la historia y la teología del siglo V. Fíjate, el concilio dedicó una energía intelectual y espiritual tremenda a definir cómo dos realidades tan distintas, lo divino y lo humano, podían unirse en una persona sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Si llevamos esa lógica, esa búsqueda de unidad en la diferencia, a otros terrenos, ¿podría darnos alguna pista para pensar otras tensiones, otras uniones complejas que vivimos nosotros? Pienso, no sé, en la relación entre cuerpo y espíritu, entre lo individual y lo comunitario, o entre lo trascendente y lo de cada día en nuestra vida. Ah, interesante. O incluso en cómo afrontar desacuerdos profundos, buscando una unidad que no aplaste las diferencias legítimas. ¿Cómo podemos buscar la unión sin caer ni en la confusión, que lo mezcla todo, ni en la división que rompe? Es una pregunta abierta, creo, que resuena desde aquel esfuerzo de los obispos en Calcedonia por abrazar la complejidad del misterio que tenían delante.